Buenos días muchachos, para esta semana, la semana número 2 que comienza el día de hoy, vamos a ver el tema de datos agrupados. Bueno, ¿qué quiere decir datos agrupados? Resulta que en estadística en muchas ocasiones tenemos que trabajar muchísimos datos. Entonces sería muy dispendioso, muy largo, verificar cuántas veces se repite un dato exclusivamente, un solo dato. Las gráficas saldrían muy grandes, muchísimas columnas. Entonces, para eso hay un método que, como su nombre lo indica, se puede agrupar. Vamos a agrupar datos, hacer grupos de datos. Entonces, hay unos conceptos muy fáciles que vamos a aprender durante esa semana, que es el rango, clase, amplitud de un intervalo. Bueno, entonces, ubicar las medidas de tendencia central de datos agrupados lo vamos a dejar para la siguiente semana para que no se vayan a confundir. Vamos a leer la introducción, por favor, hay que leerla muy bien. Hay que siempre leer la introducción e ir leyendo poco a poco para ir empapándonos de los temas, no referirnos de una vez a las actividades, sino que hay que leer los temas. Entonces, vamos al ejemplo. El Consejo Académico de un colegio aplica una prueba de conocimientos entre 70 estudiantes escogidos al azar. El puntaje de dicha prueba variaba entre 1 y 200, mínimo 1, máximo 200, pero como verificamos acá en los puntajes, nadie sacó 1, tampoco sacó 200. Entonces vamos a ver cómo se agruparon esos datos y podríamos hacer un análisis de la prueba. La prueba está midiendo la capacidad intelectual de 70 personas. Está verificando, entre comillas, qué tan inteligentes son las personas. Sabemos que todas las personas tienen diferentes inteligencias, o sea que esta prueba es un poco subjetiva. Entonces, pero vamos a hacerle la estadística. Lo primero que debemos determinar para agrupar los datos es el mínimo y el máximo. Puntaje mínimo y puntaje máximo. Entonces, acá, después de verificar en nuestra tabla de datos, encontramos que el mínimo es 85 y el máximo 154. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar el rango. Vamos a determinar el rango. O sea, en cuántos puntos está dispersa toda la población. Es decir, todos los datos en cuántos puntos están agrupados. Entonces, el máximo 154, el mínimo 85, entonces el rango nos da 69 puntos. Ese es el rango. A eso le vamos a llamar rango. Luego, uno puede establecer cuántos grupos quiere hacer. En estadística a eso le llaman clases o intervalos. Entonces, acá en el ejemplo dice que pues vamos a hacer 10 grupos, 10 clases, pero en un ejercicio normal tomamos mínimo 5, menos de 5 no es aconsejable. Entonces vamos de 5 hacia arriba. Tampoco tantos porque si no, pues no estaríamos cumpliendo la función de agrupar los datos. Para este ejemplo, entonces tomaron 5 grupos, 5 clases. Listo. ¿Para qué sirve eso? Porque al dividir el rango entre la cantidad de grupos que estoy tomando, o clases, 69 dividido en 10 nos da 6,9. Y 6,9 es un número que está más cerca a 7 que a 6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en cada grupo vamos a tener a 7 personas. Entonces, vamos a comenzar con el mínimo que sería 85. Contemos 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91. Claro, alguna persona podría decir 85 más 7, 92, pero no, porque en este caso estamos contando desde el primero, estamos incluyendo al primero. Entonces,
Ahí tenemos 7 datos de 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91. 7 datos. ¿Correcto? Entonces, comenzamos a hacer nuestra tabla. El primer grupo va a tener de 85 a 91, los que sacaron entre 85 puntos y 91 puntos. Al revisar acá en los datos, vamos a encontrar que son 6 personas las que sacaron entre 85 y 91 puntos. Una sacó 85, tenemos 2 de 85, uno de 89, uno de 90, uno de 87 y uno de 91. Ahí están. Tenemos 6 personas que sacaron entre 85 y 91. Y así sucesivamente vamos a contar en todos los grupos. Por ejemplo, ¿cuántas personas sacaron entre 99 y 105? 11 personas. ¿Listo? Después de tener nuestra frecuencia absoluta, pues ya seguimos haciendo lo que aprendimos la semana pasada, a sacar la frecuencia relativa y el porcentaje. Recuerden que para sacar la frecuencia relativa, dividimos cada número, cada cifra que nos da acá en la frecuencia absoluta, cada dato de eso lo dividimos entre el total. ¿De dónde sale el total? De sumar todas las frecuencias absolutas. En este caso son 70. Ya sabíamos que tenía que dar 70 porque son 70 personas las que presentaron la prueba. Bueno, entonces por ejemplo, 6 dividido 70, 0,09. 7 dividido 70, acá probablemente al hacerlo en la calculadora les da 0,1. Es importante tener en cuenta que debemos tener dos números, dos cifras después de la coma. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 100 corremos dos puestos. Esto para sacar los porcentajes. Entonces 0,1, si nos arroja 0,1, vamos a agregar un 0. No cambia porque 0,1 es una décima, que es equivalente a 10 centésimas. Entonces 0,1 y 0,10 es lo mismo. Listo. Entonces 0,10 equivale al 10%. Contrario a 0,01. Por ejemplo, acá en el grupo 9, 0,01. Al correr los dos puestos nos va a quedar 1%. O 0,03. Al correr los dos puestos nos da el 3%. Correcto. Y así, al sumar los porcentajes tendríamos 100%. Vamos a hacer un ejercicio desde cero. ¿Listo? Entonces, el ejemplo que nos dicen acá, el ejercicio es el siguiente. Los siguientes datos muestran el estudio realizado a 50 empresas sobre la cantidad de ventas en millones en el mes de diciembre del año pasado. Entonces, recordemos, cada dato que nos muestran acá representa a una empresa. Diferentes empresas, 50 empresas. No sabemos su ubicación geográfica, no sabemos quiénes son los dueños, solamente tenemos los datos. Eso es lo que nos da la estadística de datos. Entonces, como son muchos datos, los vamos a agrupar. Vamos a seguir el ejercicio que nos colocaron de ejemplo. Ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es hallar el mínimo y el máximo. ¿Para qué hallamos esto? Para saber cuál es el rango. Entonces, después de analizar acá, verificamos el mínimo dato es 36, el máximo es 65. Quiere decir que una empresa o algunas empresas vendieron hasta 65 millones. Y la que menos vendió 36 millones. Entonces, el rango. El rango es el máximo menos el mínimo. ¿Cuánto nos da? 29. Quiere decir que 29 millones en ese longitud o espacio de millones están todas las empresas. La diferencia entre todas las empresas. Se diferencian en 29 millones. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos la cantidad
qué tantas empresas van a quedar en cada grupo. Entonces tenemos que definir es el número de grupos. En este caso el número de grupos que yo voy a escoger es 5 intervalos. Entonces, ¿qué hago? Voy a coger el rango, lo voy a dividir entre la cantidad de grupos que yo escogí. Recuerden que podemos escoger de 5 hacia arriba. Mínimo 5 grupos debemos seleccionar para nuestros datos. Al dividir 29 entre 5 nos da 5,8. 5,8 es una cifra cercana a 6, más cercana a 6 que a 5. Quiere decir que en cada grupo vamos a tener 6 datos, empezando con el mínimo. Entonces, si cogemos desde el mínimo, vamos a tener 36, 37, 38, 39, 40 y hasta 41. Ahí hay 6 datos. El siguiente intervalo comenzará en 42 y irá hasta, verifiquemos, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ahí tenemos 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos acá nuestra tabla. El primer intervalo nos quedó entre 36 y 41. El segundo entre 42 y 47. El tercero entre 48 y 53. El cuarto entre 54 y 59. Y el quinto entre 60 y 65. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestra tabla para revisar cuántas empresas vendieron entre 36 y 41 millones. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos una. Vamos marcándolas para que después no nos confundamos. Estamos buscando entre 36 y 41. Una. Acá tenemos otra. 2. 36 y 41. Acá tenemos otra. 3. Acá tenemos otra. 4. Esta también. 36 y 41. Revisemos para que no nos falte ninguna. 36 y 41 datos. Bueno, correcto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Efectivamente. Entonces colocamos eso en la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente vamos a revisar para todas. ¿Cuántas empresas vendieron entre 42 y 47 millones? Entonces al revisar tenemos 8. Entre 48 y 53 millones tenemos 11. Entre 54 millones y 59 millones tenemos 14. Y entre 60 y 65 tenemos 12. Al sumar todos estos datos nos tiene que dar 50. Porque 50 nos habían dicho que eran las empresas observadas. Si nos da un dato diferente acá es porque no contamos bien. ¿Listo? Entonces tenemos 50. Y en adelante pues hacemos lo mismo que hicimos la semana pasada. Cada frecuencia absoluta la dividimos entre el total. Al hacer esto, por ejemplo, 5 dividido en 50 nos da 0,1. Pero ya sabemos que le agregamos un 0 para completar dos cifras. Y así sucesivamente, 8 dividido entre 50 nos da 0,16, 11 dividido entre 50 nos da 0,22, 14 dividido en 50 nos da 0,28, 12 dividido en 50 0,24. Al pasarlo a los porcentajes, pues corremos dos puestos, sencillamente 0,10 equivale al 10%, 0,16 al 16%, 0,22 al 22%, 0,28 al 28% y 0,24 al 24%. De igual forma, al sumar todos estos porcentajes nos va a dar el 100%. Siempre nos tiene que dar el 100%, que es equivalente a la totalidad de lo observado, de las muestras observadas. Y acá, si nos pidieran sacar conclusiones, pues podemos sacar algunas conclusiones. ¿Cuántas empresas
vendieron entre, por ejemplo, entre 54 y 65 millones. Tendríamos que tomar dos intervalos. O sea que serían 14 y 12. 26 empresas vendieron entre 54 y 50 y 65 millones. Eso corresponde en porcentajes. Tomamos también dos casillas. Correspondería al 52% de las empresas, o sea, más de la mitad de las empresas. Y son algunos análisis que podemos hacer. Bueno chicos, espero que este ejemplo que realizamos sirva para realizar la actividad. Igualmente ustedes pueden escribirme sus inquietudes, sus preguntas por mensaje directo y allí yo les estaré respondiendo. Probablemente si me escriben muy tardecito no alcanzo a responderles, pero al siguiente día les estaré respondiendo muy temprano. Entonces recuerden hacer su trabajo semana a semana, no hay necesidad de ir adelantándose tanto. Semana a semana, el de esta y todas las materias, para que vayan cumpliendo con sus trabajos. Entonces, mucha suerte y ánimo para esta semana. Hasta luego, chicos.